Bien. Entonces, la parte de regulación enzimática se refiere principalmente a cómo las enzimas, digamos, pueden modular su actividad. Es decir, qué tipo de compuestos o qué tipo de mecanismos tiene la enzima para poder regular su actividad. Eso se llama regulación enzimática. ¿Bien? Hay varios tipos o modos de regulación enzimática. Uno de los más importantes quizás se conoce como regulación por retroalimentación. ¿Alguien aquí ha escuchado la palabra retroalimentación alguna vez? ¿Quién quiere hablar un momentico? Cuando yo hablo de retroalimentación, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, dado que todos están como que callados, pues yo voy a contestar. La retroalimentación implica de que la actividad enzimática está regida por el producto final de la misma, se llama retroalimentación. ¿Bien? Entonces, esa inhibición por retroalimentación es quizás es un mecanismo bastante usado a nivel de reacciones metabólicas. ¿Por qué? Porque el producto final de la reacción es quien inhibe a la misma. Entonces se llama inhibición por retroalimentación. Vean este mecanismo que está acá, esta ruta metabólica. Miren que hay varios productos que se están obteniendo y cada uno es catalizado por una enzima. Entonces, vean que el producto final de la enzima es quien inhibe a la misma. Es decir, cuando hay mucha concentración de producto final, ese inhibe directamente a la enzima, es decir, detiene su actividad. Bien, se llama inhibición por retroalimentación. A ver aquí otro ejemplito. Mire, ese es un esquema simplificado de lo que es la regulación por retroalimentación. Ven que la enzima 1, a partir del compuesto A, produce el compuesto B, la enzima 2 produce el compuesto C y la enzima 3 produce a partir de C el compuesto D. Cuando hay una gran concentración de este señor, de este producto enzimático, entonces la reacción queda inhibida porque este señor es el inhibidor por retroalimentación de la primera enzima de la ruta. Entonces ven que es el producto final de una reacción quien inhibe a la misma enzima. Se llama inhibición negativa o retroalimentación porque efectivamente es un tipo de inhibición en la cual el producto final de una reacción química es quien inhibe a una enzima particular. Y esto ocurre mucho a nivel metabólico como un sistema de control. Entonces, siempre el producto final es quien, cuando aumenta su concentración, inhibe directamente una enzima para detener la actividad. Eso le dice a esta enzima que se detenga. Es un mecanismo de inhibición. El otro tipo de regulación que existe se llama inhibición alostérica. Esa inhibición alostérica ya ustedes la vieron cuando vimos inhibición no competitiva. Observen que la inhibición o regulación alostérica, el inhibidor se une a un sitio diferente del sitio activo enzimático y eso produce que la enzima cambie su forma. Miren, cuando el inhibidor o la sustancia llega al sitio alostérico de la enzima, lo que produce, miren cómo cambia la conformación de la enzima, cómo cambia su forma. Y al cambiar la forma, eso hace de que obviamente el sustrato o cualquier sustancia que intente llegar a la enzima ya no lo pueda hacer. ¿Sí? Se llama regulación alostérica. El sitio de unión, digamos, al sitio de unión a la enzima se llama centro regulador o sitio alostérico. Sitio alostérico. Y ese sitio alostérico es donde se une ese compuesto que se llama ligando, que puede ser un inhibidor o una sustancia cualquiera que lo que hace es que modifica la actividad de la enzima, cambiando la forma de esta y evitando de que más sustrato llegue al sitio activo. O sea, evita que la actividad catalítica se dé. Otro tipo de regulación muy importante en las enzimas se llama fosforilación, que también se conoce como modificación covalente. En esta se produce por un grupo fosfato. ¿Bien? Un grupo fosfato. Es un grupo fosfato, lo que hace es que ese grupo fosfato se pega por un residuo de la enzima, un aminoácido, y cuando lo hace, digamos, la enzima cambia su actividad. Entonces puede existir una activación por el grupo fosfato o una inactivación también por el grupo fosfato. Es decir, es como si fuera la llave de una motico. Entonces, siempre que eso ocurre, la enzima modifica su actividad.
Bueno, chicos, los que perdieron, estaban conectados por celular y se descargaron, les informo lo mismo, la clase queda grabada, entonces para que la estudien después. Entonces, como les decía, chicos, el grupo fosfato es un grupo de alta energía que modifica la actividad de la enzima. Entonces, esto puede ocurrir por dos motivos, un motivo de activación o un motivo de inactivación. Entonces, siempre que el grupo fosfato llega, puede activar a la enzima. O, si es caso, puede ocurrir lo contrario, puede que el grupo fosfato llegue e inactive a la enzima. Es decir, es un regulador. Siempre cuando el fosfato llega, modifica de una manera covalente a la enzima, la vuelve fosfatada. Entonces puede ser una forma activa fosfatada o inactiva fosfatada. ¿Bien? Y eso es siempre lo que ocurre en el tipo de la fosforilación. Por ejemplo, para el caso de esta enzima que se llama glucógeno fosforilasa, miren que la forma inactiva no tiene fósforo, no tiene fosfato. Pero la forma activa sí está fosfatada, tiene grupo fosfato. Entonces, siempre que exista fosforilación en la enzima, ella queda en una forma activa. ¿Sí? Hasta ahí todo entendido, chicos. ¿Sí o no? Bien. Ahora, ya sabemos cómo la actividad de la enzima se puede modificar. Ya sabemos que por el medio alostérico, por el medio de retroalimentación o por la modificación de fosforilación, por la misma fosforilación. Pero también hay unos factores que afectan la actividad enzimática. ¿Cuáles son esos factores? Hay varios factores. Está, por ejemplo, el pH, la temperatura, ¿cierto? O la secuencia de aminoácidos. Entonces vamos a ver esos factores, ¿bien? Vamos a verlos para que ustedes puedan observarlos de manera adecuada. Entonces, observen aquí, ¿cuáles son esos factores? La estructura primaria. Es solamente la secuencia de aminoácidos es lo que garantiza la actividad de una enzima. ¿Bien? Si hay al menos un aminoácido diferente a una enzima, la actividad catalítica cambia completamente. Eso es algo muy importante. Ese es el primer factor, de hecho, que afecta la actividad de la enzima, la secuencia de sus aminoácidos constitutivos. El segundo factor que afecta es la temperatura. ¿Bien? El otro factor es el pH, que si es un medio ácido o básico. Entonces vamos a ver cada uno de estos, ¿bien? Cada uno de estos factores. Vamos a hablar de particularmente la temperatura. ¿Qué hace la temperatura en una enzima, muchachos? La temperatura lo que hace es que, digamos, afecta la tasa de actividad de una enzima, es decir, qué tanto la enzima va a catalizar o qué tanto va a funcionar. Todas las enzimas tienen algo que se llama temperatura óptima. Todas ellas. Es una temperatura a la cual la enzima tiene el máximo de actividad catalítica. ¿Qué hace la temperatura óptima? Incrementa la unión entre enzima y sustrato. Favorece la unión enzima-sustrato. Esa temperatura óptima hace de que el sustrato llegue de una manera más adecuada a la enzima. Se llama colisiones, que es, digamos, qué tanto sustrato puede llegar a una determinada parte de la enzima. Las enzimas humanas, por ejemplo, chicos, tienen una temperatura óptima entre los 35 y 40, que es la llamada temperatura corporal, que ustedes la conocen, que es 37 grados centígrados. ¿Qué pasa? Si la temperatura se incrementa, es decir, si la enzima tiene una temperatura mucho mayor, eso hace que la enzima se desnaturalice. Recuerden la estructura terciaria que hemos hablado en la clase pasada, ¿cierto? Hablamos de esa desnaturalización, que es la pérdida de estructura nativa, la estructura propia de la enzima. Pero cuando hay una temperatura muy baja, las moléculas, en este caso el sustrato y la enzima, se mueven más lento y por ende no se da la reacción o se da de una manera mucho más lenta. Eso disminuye la cantidad de colisiones entre la enzima y el sustrato. ¿Bien? Entonces voy a hacer un momentico, si de pronto no me entendieron muy bien, pues aquí tengo el esquemita en el tablero. Bien, entonces vamos a hablar de temperatura. Como ustedes saben, las enzimas tienen una temperatura óptima, ¿cierto? Que es una temperatura a la cual la enzima tiene un máximo de actividad. Entonces, si usted da una gráfica, bien, y esta es la gráfica de actividad, ¿cierto? Y esta es temperatura. Entonces, a una temperatura específica, la actividad de la enzima es lo máximo. ¿Sí? Va a tener un máximo de actividad. ¿Bien? A esta temperatura que está aquí se llama temperatura óptima.
donde la actividad es la máxima, ¿cierto? Si la temperatura es más bajita o más alta, ¿bien? Si aquí hay más temperatura y aquí hay menos temperatura, miren lo que pasa. Si hay mucha menos temperatura, ¿qué pasa? La actividad desciende, es más pequeña. Si hay mucha más temperatura, la actividad aún así también desciende. ¿Ves? La temperatura óptima es la temperatura en la cual la actividad de la enzima es máxima, o sea, la máxima fuerza catalítica. Entonces, ¿qué pasa? Si la enzima tiene, digamos, si hay mucha temperatura, ¿por qué bajaría la actividad? Porque la enzima ha perdido su estructura nativa. Recuerden que todas las proteínas tienen una estructura terciaria definida. Entonces, si hay mucha temperatura, entonces digamos que esta es la enzima, ¿ya? Esta es su estructura nativa. Pero si hay mucha temperatura, ella cambia su forma, se desnaturaliza. Entonces, al perder su forma, ya tiene una forma completamente diferente, que es una forma desnaturalizada. Entonces, eso implicaría de que ya la enzima no va a funcionar, ya no tiene actividad, o su actividad es bastante pequeña. Si la enzima se naturaliza, muchachos, a ver qué pasaría si se desnaturaliza la enzima. Hay problemas fisiológicos. Uno de los típicos, por ejemplo, cuando el paciente se le incrementa mucho la temperatura es una descompensación, hay fiebre, una fiebre muy alta, dolor intenso, pérdida de agua, una gran cantidad de efectos como tal fisiológicos. Nada más que la temperatura se mueva. Ustedes saben cuando un paciente está muy, pero muy caliente, lo que ocurre en él. Entonces, eso es porque sus proteínas están, sus enzimas, como sea fisiológicas, están funcionando muy poco y por eso muchos procesos vitales están comprometidos. Por eso hay que bajar la temperatura al paciente. ¿Qué pasaría en el caso contrario? Si la temperatura óptima ahora no es mayor sino menor, es decir, la temperatura es mucho más pequeña. Cuando la temperatura es más pequeña, la enzima, digamos que se vuelve más lenta, entre comillas. El sustrato ya no llega con mucha facilidad porque al haber menos temperatura, el movimiento se vuelve más lento. Las moléculas ya no colisionan porque es que el sustrato tiene que llegar y colisionar y pegarse con el sitio activo. Entonces, eso disminuye, por así decirlo, las interacciones. Entonces, vean cómo la temperatura es óptima para que una enzima funcione. Por eso nuestras enzimas corporales funcionan a 37 grados. Es la temperatura normal del cuerpo. Porque esa temperatura es la temperatura óptima de todas las enzimas fisiológicas. Ahora, ese proceso fisiológico de nosotros, esa temperatura, la homeostasis, es regulada, pero precisamente para evitar la descompensación en nosotros, en los organismos. ¿Bien? Preguntas, chicos, dudas. Ninguna. No hay más preguntas. Bien, creo que todo el mundo está entendiendo. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, vamos acá. Seguimos entonces, chicos, con los otros factores. Miren, esto es lo que yo les estaba diciendo. Tasa de reacción o actividad. ¿Ven? Vamos a ponerle aquí actividad. Actividad enzimática. Miren que las enzimas humanas funcionan a 37 grados centígrados. La actividad es máxima a 37 grados centígrados. Si hay mucha menos temperatura o mucha más temperatura, ya la enzima, la actividad es mucho, pero mucho menor. La actividad no es la misma. ¿Bien? Entonces, ahí lo que está ocurriendo es que a menor temperatura hay muchas menos colisiones de sustrato y enzima, y a mucha más temperatura la enzima ha perdido su forma natural o su forma nativa. ¿Bien? Esto es lo que le estaba diciendo. Una energía menor causa que exista menos colisiones entre sustrato y enzima, y una temperatura mucho mayor hace que la enzima pierda su estructura nativa y por ende la actividad también baja. Por eso es que en ambos lados, cuando hay temperaturas muy bajas o muy altas respecto a la temperatura óptima, que es esta de aquí, entonces vean que aún así la actividad es mucho más pequeña. ¿Bien? El pH es otro de los factores que afecta la actividad enzimática. ¿Cómo hace el pH esto? Digamos, el pH también afecta la actividad enzimática, pero lo hace de una manera particular.
Aquí me pregunta Albert Edinson, dice, profe, la temperatura baja, ¿cómo explica que cuando hace frío se acelera el metabolismo? Si la enzima se pone lenta. Eso aceleración de metabolismo, Edison, es una buena pregunta, pero te voy a responder. Esa aceleración de metabolismo, eso no implica, digamos, nada más y nada menos que la actividad termogénica. Nuestro cuerpo comienza, digamos, a aumentar, a incrementar el movimiento para poder acelerar la termogénesis. Los temblores que tú sientes cuando hay mucho frío no es un incremento metabólico, no. Las enzimas funcionan muy lento y eso implica que nuestro cuerpo trate de buscar la forma de mantener esa temperatura. Después es que usted tiembla cuando tiene frío, porque el cuerpo está buscando la manera de calentarse, de incrementar la termogénesis. De una u otra manera, de ese proceso desgasta y produce quema de grasa. ¿Bien? Es lo que ocurre en un hipotérmico. Ese movimiento es para qué? Para poder mantener el calor corporal. Eso no es que se esté incrementando el metabolismo, sino que la quema involuntaria se aumenta para poder mantener el calor. Eso implica la termogénesis y demás. Las enzimas están funcionando muy lentamente porque hay un proceso fisiológico normal de hipotermia que lleva al cuerpo precisamente a tratar de mantener el poco calor corporal que está soltando, porque si hay mucho frío, nuestro cuerpo pierde esa capacidad. ¿Bien? Eso no implica que las enzimas metabólicas bajan su velocidad, bajan su actividad, pero es porque efectivamente la reacción química no se está dando adecuadamente. Y los procesos que llevan al mantenimiento de temperatura corporal tienen que ver con lo que es mantenimiento del calor corporal por medio del movimiento. El movimiento aumenta la termogénesis, que es básicamente en este caso la degradación de grasas. Ahora sí respondí a tu pregunta, Albert. Muy bien. Eso significa que las reacciones aún siguen dándose como tal. Bueno, entonces seguimos. El pH. Me imagino que no están observando aquí la parte cuando estoy compartiendo. Ahora sí. Ahora sí, ¿alcanzan a ver ahí? Entonces comenzamos. Como les decía, el pH es otro efector de la tasa metabólica de una enzima. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hace el pH, digamos, para alterar la actividad enzimática? Cambios en el pH cambian, obviamente, la estructura terciaria de la proteína, su estructura o conformación nativa. Muchas enzimas, digamos, tienen algo que se conoce como pH óptimo. Es decir, es un pH en el cual la estructura de la proteína se mantiene normalmente hablando, su forma se mantiene. Obviamente no significa que todas las enzimas humanas, por ejemplo, van a actuar a un pH específico, sino que eso depende del tejido. Me explico. Por ejemplo, hay enzimas que funcionan a pHs bajos, hay enzimas humanas que funcionan a pHs altos. La mayoría de las enzimas funcionan en un intervalo cercano a la neutralidad. Eso es un pH cercano a 7. Pero así como están muchas locaciones en el cuerpo, así va a haber un pH óptimo para el cuerpo, pero depende de la locación o del tejido. Por ejemplo, en el estómago, la pepsina, que es una enzima que se encarga de degradar proteínas, funciona a un pH ácido, pH 3. Mientras que, por ejemplo, la tripsina, que es una enzima que actúa a nivel pancreático en el intestino delgado, actúa un pH mucho más alto, un pH de 8. Entonces vean que el pH óptimo depende de la locación en el cuerpo. Es algo que ustedes tienen que aprender. Entonces, este pH se llama pH óptimo, que da la casualidad que para las enzimas humanas el pH es cercano a la neutralidad para la gran mayoría de enzimas, pero siempre, recuerden, depende de la locación del cuerpo. Como les decía, el pH óptimo garantiza la estructura nativa de la proteína. Entonces, si tenemos un esquema de actividad por acá también parecido y lo marcamos con pH, vean que todas las enzimas tienen un pH óptimo, ¿bien? Donde su actividad es máxima. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, la pepsina estomacal. Esta curva en rojo son la gran mayoría de enzimas humanas, con pH cercano a la neutralidad. Pero miren lo que ocurre con la pepsina estomacal. Funciona un pH mucho más bajo, un pH ácido. ¿Ven? Es porque está en el estómago, que es un ambiente bastante ácido. ¿Ven? Pero miren que también si el pH de la mayoría de las enzimas corporales se modifica, también ocurre un fenómeno de alteración. Pero recuerden, depende del tejido. Si hablamos de pepsina estomacal, damos un pH mucho más bajo.
Miren el caso, por ejemplo, la tripsina. Está muy cercano a pH 8, muy cercano a la neutralidad. Miren aquí donde está en azul. Y es algo muy particular porque es un pH mucho mayor a la neutralidad y es un pH más básico. Entonces vean cómo siempre hay un pH óptimo para cada enzima, que depende del tejido. ¿Ven? Entonces, muchas enzimas trabajan a un pH cercano a 7, pero existen excepciones dependiendo del tejido. Siempre hay enzimas que funcionan a un pH mucho más bajito, ¿cierto? Más ácido, y hay enzimas que funcionan a un pH mucho más básico, más alto, y ese es su pH óptimo. ¿Sí? Entonces, para que tengan siempre en cuenta, depende de qué, del tejido como tal. ¿Qué hace el pH como tal? Miren la animación. Cuando el pH se incrementa en ciertas enzimas, lo que hace es que eso modifica su conformación. Es decir, si una enzima pasa del pH óptimo, ¿cierto? Del llamado pH óptimo, miren que su estructura cambia. Si su pH óptimo es neutro, si hay mucha acidez, va a cambiar su conformación. Ahora, ¿qué hace eso? El sustrato no puede entrar como tal. Repitiendo para de pronto los que tienen problemas como tal, repito, el pH lo que hace en una enzima, el pH óptimo, es mantener la estructura terciaria, la estructura nativa. Si el pH llega a ser modificado ese pH óptimo, si es más ácido, si es más básico, entonces la conformación de la enzima, la estructura terciaria, se modifica y eso evita que el sustrato pueda entrar a la misma. Vean cómo la actividad de la enzima es cambiada por acción del pH. Entonces, siempre que la enzima tenga un pH óptimo, siempre que tenga un pH óptimo, su estructura nativa va a funcionar. Vean, aquí me está pidiendo que les explique la gráfica anterior. Observen aquí, chicos. Esto es una gráfica de actividad enzimática y pH. Miren que hay unas enzimas que tienen una actividad máxima a un pH bastante bajo y otras que lo tienen a un pH bastante alto, un pH básico. Todas las enzimas tienen un pH óptimo que depende principalmente del tejido. Hay tejidos, por ejemplo, el tejido estomacal que tiene pHs más bajos, como pHs óptimos, su actividad es máxima. Hay algunas que tienen actividad máxima a pHs más altos. Entonces, todo depende de qué? Del pH óptimo. Cuando una enzima pasa al pH óptimo, es decir, si es una enzima más ácida, pasa a un medio más básico, su actividad decae, su actividad baja. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que está pasando es que el pH óptimo mantiene la estructura nativa de la proteína. Si se cambia ese pH, más ácido, más básico, el pH óptimo, el sustrato no puede entrar o no puede llegar a la proteína porque su sitio activo ha sido completamente cambiado. ¿Entendieron más o menos lo que os había comentado, chicos? Ahora sí entendieron la pregunta, la duda que tenías. Muy bien, entonces recuerden, siempre todos los tejidos, dependiendo del tejido, todas las enzimas van a tener un pH óptimo. Que da la casualidad que para las enzimas humanas, ese pH de la gran mayoría de enzimas es muy cercano a la neutralidad. Recuerden, toda enzima tiene un pH óptimo. ¿Listo? Bien. Esta última gráfica, como pueden observar, este último dibujo, miren lo que ocurre con el pH, ¿cierto? Y con la actividad de ciertas enzimas. Por ejemplo, las amilasas salivales que se encargan de degradar almidón dietario, miren que funcionan a un pH bastante cercano a la neutralidad. Pero en el estómago superior, en la parte superior estomacal, miren que el pH está un poquito alto, pero cuando bajamos más al pH, estamos más cerca del estómago, en el centro del estómago, miren cómo el pH disminuye, el pH óptimo de las proteínas. Y si vamos al duodeno, miren cómo ya el pH vuelve y se incrementa. Entonces, estos son los pHs óptimos para todas las enzimas. ¿Ven? Dependen del tejido y según las locaciones específicas a lo largo del tejido. Nada más en el tejido digestivo, miren la cantidad de pHs óptimos que podemos encontrar.